Wendy Treadway se ajustó los pendientes frente al espejo y se miró con ojo crítico. El vestido negro nuevo le quedaba perfecto, pero las arrugas en las comisuras de los ojos delataban sus 37 años y los años de estrés. Se pasó los dedos por la fina cadena de oro, el único adorno que llevaba, aparte del anillo de boda. Un regalo de Barnaby por su 5º aniversario, cuando aún le hacía regalos. ¿Ya estás lista? La voz de su marido desde el dormitorio sonaba irritada. Los inversores no van a esperar a que te maquilles. Ya casi, respondió Wendy, dando los últimos toques de pintalabios. En su espaciosa casa a las afueras de la ciudad siempre hacía frío, a pesar del excelente sistema de calefacción. El frío provenía de su relación, que se había ido enfriando lentamente durante los últimos 5 años. Barnaby Treadway apareció en la puerta del baño, completamente vestido con un traje azul oscuro hecho a medida. A sus 42 años tenía un aspecto imponente, alto, con el pelo rubio rojizo y canas en las sienes, y rasgos afilados que en otro tiempo le parecían aristocráticos a Wendy, pero que ahora le parecían simplemente arrogantes. «No te olvides de que hoy es una noche muy importante», dijo mientras se ajustaba los gemelos. «Perkins y Holt pueden traernos una inversión de 5 cifras. No hagas nada. Ya sabes». Ella lo sabía. No hablar demasiado. No mencionar que ella llevaba toda la contabilidad de la empresa. No recordar que, gracias a su ahorro y a su inteligente distribución de los fondos, la pequeña empresa constructora de Barnaby se había convertido en un negocio estable. «Sonreiré y asentiré», dijo Wendy, cerrando el tubo de pintalabios. Barnaby resopló. «Y trata de no beber demasiado. La última vez le contaste a la esposa de Henderson nuestros problemas con las tuberías». Wendy no dijo nada. La última vez bebió exactamente una copa de champán y se limitó a mantener una conversación trivial. Pero Barnaby creaba su propia versión de la realidad, en la que ella siempre era un poco inadecuada, un poco fuera de lugar. Bajaron al primer piso de su casa de 2 plantas. Wendy cogió un pequeño bolso y se puso el abrigo. «He llamado a un taxi», dijo Barnaby mirando su teléfono. «No quiero preocuparme por el aparcamiento. Y por poder marcharte antes que él», pensó Wendy. Durante el último año se había convertido en una tradición. Él se quedaba para discutir los detalles con sus colegas y ella se iba a casa sola. En el taxi se quedaron en silencio. Barnaby revisaba el correo en su teléfono, mientras Wendy miraba por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. Intentaba recordar cuándo había comenzado a deteriorarse su relación. Quizás había sido algo gradual, como la erosión del suelo, o había habido un momento concreto. Wendy conoció a Barnaby en una conferencia para pequeñas empresas hace 11 años. Ella trabajaba en una empresa de contabilidad y él acababa de empezar su propio negocio. Barnaby la cautivó con su entusiasmo y sus ambiciones. Se casaron al año siguiente y 1 año más tarde, ella dejó su trabajo para dedicarse por completo a la empresa de él. «Juntos construiremos un imperio», decía él entonces. Los primeros años fueron buenos. Trabajaban codo con codo, convirtiendo una pequeña oficina en un negocio en expansión. Barnaby era un marido atento y un amante apasionado. Soñaban con tener hijos, pero tras 2 abortos espontáneos, los médicos les dijeron que las posibilidades eran mínimas. Eso cambió algo en su relación. Barnaby comenzó a distanciarse, a pasar más tiempo en el trabajo y menos en casa. Y entonces apareció Mercy Dale. El taxi se detuvo frente al restaurante Azure Coast, donde se celebraba la fiesta anual de la empresa Treadway Construction. Wendy respiró hondo, preparándose para una noche de fingimiento. Mercy había sido contratada como secretaria y gerente de oficina hacía unos 8 meses. Era una mujer menuda de 28 años, con grandes ojos marrones y una sonrisa eterna. Hacía su trabajo a la perfección y parecía admirar sinceramente a Barnaby. Wendy notó los cambios casi de inmediato.
Barnaby empezaba a llegar más tarde al trabajo. Comenzó a cuidar su apariencia con un nuevo entusiasmo. Se compró un colonia más cara. Mercy siempre estaba a su lado en los eventos de la oficina, se reía de sus chistes y lo miraba con ojos de perro faldero. Pero Wendy ignoraba esas señales. Se decía a sí misma que no tenía pruebas, que solo era paranoica, que Barnaby, a pesar de todos sus problemas, no caería en algo tan trivial como un romance con su secretaria. Entraron en el restaurante y Wendy la vio inmediatamente. Mercy estaba de pie junto a la barra, con un vestido rojo ajustado que resaltaba su esbelta figura. Cuando vio a Barnaby, su rostro se iluminó con esa sonrisa especial que es imposible de fingir. «Señor Treadway», exclamó Mercy, acercándose a ellos, «le hemos estado esperando. El señor Perkins ya está aquí y el señor Holt ha prometido llegar en media hora». «Gracias, Mercy», asintió Barnaby, «siempre tan eficiente». Mercy miró a Wendy y su sonrisa se volvió un poco menos radiante. «Buenas tardes, señora Treadway. Está usted preciosa». «Gracias, Mercy», respondió Wendy. «Tú también». Barnaby puso la mano en la espalda de Mercy, un poco más abajo de lo que correspondía en una relación profesional. «Acompáñame hasta donde está Perkins. Tenemos que discutir los detalles antes de que llegue Holt». Ni siquiera miró a su esposa, simplemente siguió adelante, sin quitar la mano de la espalda de Mercy. Wendy se quedó sola en la entrada. Respiró hondo y se dirigió a la barra. No para beber, sino para ocupar las manos y tener una razón para quedarse allí sin parecer completamente abandonada. «Blanco seco, por favor», le dijo al camarero. «Wendy, has venido». Se le acercó Doreen Fowler, la esposa del jefe de obra de la empresa, una mujer regordeta de ojos bondadosos, una de las pocas personas con las que Wendy podía hablar con normalidad en los eventos corporativos. «Hola, Doreen», sonrió Wendy. «Claro que he venido. Es una noche importante». «Sí, Jeff dice que si todo va bien, la empresa podrá encargarse de ese gran proyecto en el centro de la ciudad». Hablaron de cosas sin importancia, los hijos de Doreen, una nueva receta de pastel salado, el último episodio de una serie popular. Todo ese tiempo, Wendy observaba de reojo a Barnaby y Mercy, que estaban sentados a una mesa con un hombre mayor, supuestamente el señor Perkins. Barnaby estaba radiante. Se encontraba en su elemento, hablaba de planes de desarrollo, gesticulaba, irradiaba confianza y competencia. Mercy estaba sentada a su lado y lo miraba con admiración manifiesta. De vez en cuando le susurraba algo al oído y él sonreía con esa sonrisa sincera que Wendy no había visto en años. «Así que le dije a la profesora que Emma no podía sentarse al lado de ese niño porque no dejaba de tirarle de las coletas», continuó Doreen. «Sí, haces bien», respondió Wendy distraídamente, dando un sorbo a su copa de vino. Su mirada se posó en las manos de Barnaby y Mercy bajo la mesa. ¿Estaban tocándose? No podía decirlo con certeza desde aquella distancia, pero la postura de Mercy sugería que sus piernas se rozaban. «Wendy, ¿me estás escuchando?», preguntó Doreen. «Lo siento, estaba pensando en el trabajo», mintió Wendy. «Es fin de trimestre, tengo muchos informes que hacer». «Oh, te entiendo. Jeff dice que sin ti la empresa se habría hundido en el primer año. Eres una auténtica maga con los números». Wendy sonrió con tristeza. Ojalá Barnaby pensara lo mismo. Últimamente criticaba cada vez más su trabajo, encontraba pequeños errores que magnificaba hasta convertirlos en catástrofes y menospreciaba su contribución al desarrollo de la empresa. «Damas y caballeros», la voz de Barnaby resonó en la sala. Estaba de pie, con una copa en la mano. «Gracias a todos por venir hoy. Este año ha sido decisivo para Treadway Construction». Wendy se sabía ese discurso de memoria. Barnaby lo pronunciaba en todas las fiestas de la empresa, cambiando solo algunos detalles. Miró a los asistentes, empleados de la empresa,
sus parejas, posibles inversores. Todos escuchaban con interés, incluso aquellos que ya habían oído ese discurso varias veces. Y ahora, con nuevas inversiones, estamos listos para pasar al siguiente nivel. Aplausos. Barnaby sonrió, dándolos por sentado. Mercy aplaudía más fuerte que nadie, con los ojos brillantes de admiración. La velada continuó con una cena. Wendy estaba sentada a la mesa con Doreen, Jeff y otros empleados de nivel medio. Barnaby, Mercy y los inversores ocupaban la mesa central. Desde su asiento, Wendy veía perfectamente cómo Barnaby se inclinaba hacia Mercy para susurrarle algo, cómo ella reía y le ponía la mano en el hombro. «Wendy, ¿cómo va el trabajo en el nuevo sistema de contabilidad?», preguntó Jeff, tratando de involucrarla en la conversación. «Bien», respondió ella. «Ya casi hemos terminado la transición. Nos ahorrará alrededor de un 15% del tiempo de procesamiento de datos». «Genial. Siempre encuentras formas de mejorar los procesos». Wendy asintió, pero su atención volvió a la mesa de Barnaby. Se les unió otro hombre, probablemente el señor Holt. Era alto, con canas entre el cabello oscuro y una postura segura. Después de la cena, comenzó el baile. El DJ puso una canción lenta y las parejas salieron a la pista. Barnaby invitó a Mercy a bailar, dejando a Wendy sola en la mesa. Ella observaba cómo se movían al ritmo de la música, cómo él le rodeaba la cintura con la mano, un poco más abajo de lo que dictaba la etiqueta, cómo hablaban sin apartar la mirada el uno del otro. «¿Quieres bailar?», le preguntó Jeff, tendiéndole la mano. «Doreen está cansada y quiere sentarse». Wendy le sonrió agradecida y aceptó la invitación. Mientras bailaba con Jeff, recordó cómo bailaba antes con Barnaby, cómo la abrazaba con fuerza pero con ternura, cómo la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. «¿Estás bien?», preguntó Jeff al notar su mirada distante. «Sí, solo estoy cansada», respondió Wendy. «Es fin de año, hay mucho trabajo». «Trabajas demasiado. Barnaby tiene suerte de tener una esposa como tú». «Si él supiera», pensó Wendy. El baile terminó y ella volvió a la mesa. Barnaby y Mercy seguían bailando, ahora al son de una melodía más enérgica. Reían y se movían en sincronía, como si lo hubieran hecho muchas veces. Wendy sacó el teléfono y fingió revisar los mensajes. En realidad, intentaba distraerse de aquel doloroso espectáculo. Pensó en levantarse y marcharse, llamar a un taxi y volver a casa. Pero algo la retenía, quizá los últimos restos de orgullo o la esperanza de estar equivocada sobre su relación. La velada se hizo terriblemente larga. Wendy mantuvo una conversación cortés con sus compañeros, evitó el alcohol y trató de no mirar hacia Barnaby y Mercy. Pero su mirada volvía hacia ellos como la aguja de una brújula hacia el norte. Hacia medianoche, Barnaby subió al pequeño escenario donde actuaba el DJ. Tomó el micrófono y recorrió la sala con la mirada. «Amigos, compañeros, estimados inversores, quiero darles las gracias una vez más por esta maravillosa velada. Un agradecimiento especial al señor Perkins y al señor Holt por su confianza en nuestra empresa». Aplausos. Los inversores asintieron con la cabeza, aceptando el agradecimiento. «Estoy orgulloso de haber reunido a un equipo tan maravilloso de profesionales. Cada uno de ustedes contribuye de manera inestimable a nuestro éxito común». Su mirada se detuvo en Mercy, que estaba al borde del escenario. «Mercy, sube aquí, por favor». Mercy, ligeramente sonrojada, subió al escenario. Barnaby la abrazó por la cintura y la atrajo hacia sí. «Esta mujer increíble es el verdadero corazón de nuestra empresa. Sin ella, no habría podido hacer ni la mitad de mi trabajo. Es mi mano derecha, mi empleada más valiosa y...» Hizo una pausa y miró a Mercy a los ojos con evidente ternura. «Mi verdadero apoyo». Wendy sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que iba a pasar. Lo sabía,
pero no podía obligarse a marcharse. En el restaurante La Costa Azul, la música resonaba, llenando el espacio entre las incómodas pausas en las conversaciones. Wendy estaba sentada a la mesa, dando vueltas a un vaso vacío de agua mineral entre sus manos. La segunda hora de la fiesta de empresa se alargaba como goma al calor, y cada vez le costaba más mantener la apariencia de interés en la conversación. Barnaby no la había mirado desde su discurso de apertura. Recorría las mesas de los inversores, cautivándolos con su sonrisa característica y su seguridad. Mercy lo seguía como una sombra, complementando con elegancia sus monólogos con breves comentarios y una risa sonora. ¿Crees que firmarán el contrato hoy?, preguntó Doreen, inclinándose hacia Wendy. Lo dudo. Holt siempre se toma su tiempo para pensar, y Perkins nunca toma decisiones después de las 8 de la tarde, respondió Wendy, sin apartar la mirada de su marido. Doreen siguió su mirada y suspiró con simpatía. No te preocupes tanto. Barnaby solo está haciendo su trabajo, cautivar a los ricachones. Claro, dijo Wendy, esbozando una sonrisa. Observó cómo Barnaby le susurraba algo al oído a Mercy, que se rió tontamente y se tapó la boca con la mano. La intimidad entre ellos era casi palpable, como un hilo invisible que los unía por encima de las cabezas de los demás invitados. Wendy recordó la última vez que Barnaby le había susurrado algo al oído. Creía que había sido en el cumpleaños de su madre 2 años atrás, y entonces solo le había dicho: «No le menciones mi nuevo contrato delante de ella». Sin secretos personales, sin ternura, solo negocios e instrucciones. Jeff Fowler regresó a la mesa con nuevas bebidas. «Señoras, ¿qué tal un poco de champán? Ya casi es hora del brindis principal». «Gracias, pero solo agua», respondió Wendy. Quería mantener la mente despejada esa noche. «Vamos, Wendy, una copa no te hará daño», le guiñó Jeff. «Es que Ella no bebe hoy», dijo Barnaby de repente detrás de ella. «Mi contable tiene que tener la mente despejada. Mañana hay que terminar el informe trimestral». Wendy se quedó paralizada. No mi mujer, no Wendy, sino mi contable. Sintió que le ardían las mejillas. Barnaby ni siquiera la miró. Siguió hablando con Jeff como si ella no existiera. «Jeff, te necesito en la mesa con Holt. Está interesado en los detalles del proyecto occidental. ¿Te acuerdas de todas las especificaciones técnicas?» «Por supuesto, jefe», respondió Jeff, dejando las copas sobre la mesa y siguiendo a Barnaby. Doreen apretó la mano de Wendy bajo la mesa. «No le hagas caso, solo está nervioso por los inversores». Pero Wendy sabía que no se trataba de nervios. Era la continuación de la misma política de desvalorización que Barnaby había llevado a cabo durante los últimos años. La fiesta corporativa entró en su fase activa. Comenzaron los bailes, las risas se hicieron más fuertes y se desabrocharon las corbatas. Wendy se sentó a un lado y observó cómo Mercy bailaba con Barnaby. Ella se movía con gracia, echando la cabeza hacia atrás para reír cuando él decía algo. Su vestido rojo brillaba bajo los focos de colores, como una señal de peligro. «¿Señora Treadway?», se le acercó un joven camarero. «El señor Treadway le pide que se una a su mesa». Wendy asintió y se levantó, arreglándose el vestido. Necesitó toda su fuerza de voluntad para cruzar el salón con la cabeza alta. Sentía las miradas sobre ella, curiosas, compasivas, evaluadoras. Todos lo sabían, o lo adivinaban. En la mesa principal estaban Perkins, Holt, otros 2 hombres que Wendy no conocía y, por supuesto, Mercy, justo al lado de la silla vacía de Barnaby. Su marido estaba de pie detrás, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla de Mercy. «Ah, aquí está», sonrió Barnaby, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Caballeros, ella es Wendy. Es nuestra contable. No mi esposa ni la señora Treadway. Simplemente Wendy». «Encantado de conocerla», dijo Holt levantándose.
Era más viejo de lo que parecía desde lejos, unos 60 años con penetrantes ojos grises. Barnaby nos ha hablado mucho de la estabilidad financiera de la empresa. Supongo que es mérito suyo. Solo hago mi trabajo, respondió Wendy sentándose en la única silla libre al final de la mesa. La modestia es una cualidad admirable, comentó Perkins, un hombre delgado, con el pelo ralo y los labios finos. Pero los informes indican que hace mucho más que llevar las cuentas. Barnaby carraspeó. Wendy se encarga de las operaciones básicas. Todas las decisiones estratégicas las tomo yo, por supuesto. Algo se rompió dentro de Wendy. ¿Operaciones básicas? En los últimos 3 años había reestructurado todo el departamento financiero, implantado un nuevo sistema de contabilidad, encontrado formas de optimizar los impuestos y aumentado los beneficios netos en un 20%. Y ahora Barnaby llamaba a todo eso operaciones básicas. Claro, dijo mecánicamente, mirando su vaso vacío. El señor Holt está interesado en nuestro enfoque de las inversiones a largo plazo, continuó Barnaby dirigiéndose a Mercy. ¿Podrías traer la presentación que preparamos? Ahora mismo, respondió Mercy, levantándose y dedicándole a Barnaby una sonrisa especial, una que solo él conocía. Cuando se marchó, Barnaby ocupó su lugar, ignorando por completo a Wendy, que estaba al otro lado de la mesa. Se sumergió en la conversación con los inversores, gesticulando con un entusiasmo que Wendy no había visto en casa desde hacía mucho tiempo. Nuestra ventaja es que no solo construimos edificios, creamos el futuro de barrios enteros, dijo. Fíjense, por ejemplo, en el proyecto Puerta Oeste. No es solo un complejo residencial, es una nueva filosofía de la vida urbana. Holt asintió, realmente interesado. Perkins tomaba notas en una pequeña libreta. Los otros 2 hombres, aparentemente sus ayudantes, escuchaban atentamente, intercambiando miradas de vez en cuando. Wendy se sentía invisible. Era incluso peor que un insulto directo. Simplemente no existía en ese espacio. Era un fantasma en su propia fiesta de empresa, en la compañía que había ayudado a construir desde cero. Mercy regresó con la tableta y volvió a sentarse junto a Barnaby. Se apoyó en su hombro para mostrarle algo en la pantalla. Sus dedos se tocaron al pasarle el dispositivo, y ese contacto duró un poco más de lo necesario. Como pueden ver, tenemos previsto una expansión en 3 fases, dijo Barnaby, pasando la tableta a Holt. La primera es la finalización de los proyectos actuales, la segunda es la expansión a nuevas zonas en las afueras y la tercera es un gran proyecto de renovación en el centro de la ciudad. Ambicioso, comentó Perkins. ¿Y quién controlará la parte financiera de esta expansión? Antes de que Wendy pudiera abrir la boca, Barnaby respondió. Contamos con un excelente equipo de financieros y, por supuesto, Mercy supervisará personalmente el movimiento de fondos. Tiene experiencia en banca de inversión. Wendy sintió que se le iba la sangre de la cara. No sabía nada de la experiencia de Mercy en banca de inversión. Es más, en su currículum, que Wendy había revisado antes de contratarla, solo figuraba experiencia como secretaria y un pequeño curso de administración de oficinas. ¿En serio? Wendy no pudo contenerse. ¿En qué banco trabajabas, Mercy? Por un momento, la pánico se reflejó en los ojos de Mercy, pero Barnaby intervino rápidamente. No en un banco como tal, pero Mercy tiene una amplia experiencia en inversiones. Ayudó a su anterior empleador a estructurar una cartera bastante grande. Mentira. Una mentira descarada. Wendy sintió cómo la ira crecía en su interior, no tanto por el engaño en sí, sino por la facilidad con la que Barnaby lo había dicho. Interesante, dijo Wendy, tratando de mantener la calma. ¿Y qué hay de la nueva sistema de contabilidad que estamos implementando? ¿Quién controlará la integración de los flujos financieros de las 3 etapas? Barnaby le lanzó una mirada irritada. Esos son detalles técnicos que discutiremos más adelante.
Ahora es más importante la visión estratégica. Pero los detalles suelen ser decisivos, objetó Holt, volviéndose hacia Wendy. Me gustaría saber más sobre el sistema de contabilidad. Era su oportunidad. Wendy se enderezó y comenzó a explicar el nuevo sistema integrado que había estado desarrollando durante los últimos 6 meses. Holt escuchó con atención, hizo preguntas precisas y demostró un profundo conocimiento de las finanzas. Perkins también se interesó y tomó notas en su libreta. El rostro de Barnaby se tensó cada vez más. Intentó varias veces cambiar de tema, pero Holt volvía a las preguntas sobre la estructura financiera. Impresionante, dijo Holt cuando Wendy terminó su explicación. Este enfoque reducirá considerablemente los riesgos de la expansión. Gracias, dijo Wendy, sintiéndose más segura. Creo que la transparencia en las operaciones financieras es la clave para un crecimiento sostenible. Sin duda, dijo Barnaby con una sonrisa forzada y levantó su copa. Por la transparencia y el crecimiento. Todos levantaron sus copas. Mercy se sentó con expresión agria, claramente molesta porque la atención se había desviado hacia Wendy. Barnaby se bebió el champán de un trago y enseguida se estiró para coger la botella y volver a llenar su copa. Creo que es el momento de hacer un pequeño anuncio, dijo levantándose. Su voz sonó un poco más alta de lo necesario, atrayendo la atención de las mesas vecinas. Señores, quiero presentarles a una persona sin la cual nuestra empresa no habría alcanzado las cotas actuales. Puso la mano en el hombro de Mercy y ella se puso a su lado, radiante de orgullo. Mercy Dale no es solo mi administradora, es mi empleada de mayor confianza, mi mano derecha y... Hizo una pausa dramática. Mi verdadera esposa en todo, excepto en los documentos oficiales. Un murmullo recorrió la sala. Wendy sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Esposa de verdad? Era más que una confesión de una aventura, era una renuncia pública a su matrimonio. En los negocios, como en la vida, es importante tener a tu lado a alguien que realmente te entiende y te apoya, continuó Barnaby, mirando a Mercy con evidente ternura. Mercy se ha convertido en esa persona para mí. Ella cree en mí y en nuestra empresa con todo su corazón. Wendy se quedó paralizada por la conmoción. Vio cómo Doreen se tapaba la boca con la mano, cómo Jeff apartaba la mirada, cómo los demás empleados se miraban entre sí con incomodidad y lástima. Y en cuanto a los trámites, Barnaby finalmente miró a Wendy y en sus ojos se leía la irritación, como si ella fuera un estorbo molesto. Tenemos a la señora Treadway, nuestra empleada doméstica, que se encarga de la contabilidad y de que todo esté en orden con Hacienda. Una risa insegura y nerviosa recorrió la sala. Algunos de los empleados, al parecer, pensaron que era una broma, pero Wendy sabía que no era así. Era una humillación intencionada, la ejecución pública de su matrimonio. Holt frunció el ceño, mirando de Varna a Wendy y viceversa. Perkins parecía avergonzado, pero intentaba mantener una expresión neutral. Por el futuro de Treadway Construction y por la mujer que hará que ese futuro sea brillante, proclamó Barnaby, levantando su copa. Y luego, como para reforzar su declaración, atrajo a Mercy hacia sí y la besó. No un beso amistoso, sino profundo, apasionado, íntimo. Uno de esos besos que se dan en el dormitorio, no en una fiesta de empresa. El tiempo se detuvo para Wendy. Se quedó sentada, apretando la copa con tanta fuerza que se sorprendió de que el frágil cristal no se rompiera en su mano. Vio cómo los labios de Barnaby se fundían con los de Mercy, cómo su mano se deslizaba por la cintura de ella, cómo ella se aferraba a él con todo su cuerpo. 10 años de matrimonio, 10 años que él acababa de borrar con un solo beso. Por la cabeza de Wendy pasaban fragmentos de su vida juntos, como fotogramas de una película antigua. Su primer encuentro en una conferencia. Ella con un modesto traje gris, él con una elegante chaqueta azul, seguro de sí mismo y ambicioso.
Su primera cita en un restaurante italiano, donde Barnaby le hablaba de sus grandiosos planes y ella le escuchaba, fascinada por su energía. Su boda, una pequeña ceremonia a orillas de un lago, solo con sus amigos más cercanos y su familia. La luna de miel en una cabaña en las montañas, donde soñaban con el futuro que construirían juntos. Y luego vinieron los años de trabajo juntos, una pequeña oficina que ellos mismos acondicionaron, pintando las paredes los fines de semana, los primeros contratos, los primeros empleados, las primeras victorias y derrotas, las noches pasadas discutiendo planes de negocio, cuando se quedaban dormidos abrazados en el sofá, rodeados de papeles y planos. Y, por supuesto, hubo pérdidas, 2 embarazos que terminaron en abortos espontáneos. Los médicos diciendo que las posibilidades de tener un hijo eran mínimas. Barnaby, que al principio la apoyó, pero luego se distanció, sumergiéndose en el trabajo, como si evitara el hogar que debería haberse llenado de risas infantiles, pero que permaneció vacío. Wendy ahora comprendía que su matrimonio estaba muriendo lentamente, poco a poco. Primero desapareció la intimidad, luego los sueños comunes, luego el simple respeto. Y ahora Barnaby le había quitado lo último, el reconocimiento público de su unión, convirtiéndola de esposa en una sirvienta que solo lleva la contabilidad. El beso finalmente terminó. Mercy parecía triunfante, con las mejillas encendidas por la excitación y el triunfo. Barnaby, satisfecho con el efecto producido, recorrió la sala con la mirada, como si comprobara la reacción del público a su actuación. En la sala se hizo un silencio incómodo. Nadie sabía cómo reaccionar ante esta clara muestra de falta de respeto hacia la esposa presente. Doreen miraba a Wendy con abierta compasión. Jeff parecía enfadado, con los puños apretados bajo la mesa. Los demás empleados intentaban no cruzar la mirada con Wendy ni con Barnaby, y de repente encontraban sus platos increíblemente interesantes. «Señor Treadway», rompió el silencio Holt con voz fría, «aprecio su franqueza. Sin embargo, preferiría volver al tema del plan de negocios. Me interesan especialmente los detalles de la estructura financiera que ha comenzado a explicar la señora Treadway. Fue un salvavidas para todos los presentes, una oportunidad para fingir que no había pasado nada y volver al terreno seguro de las negociaciones comerciales. Pero para Wendy fue la gota que colmó el vaso. Años de humillaciones, meses de indiferencia, semanas de sospechas. Todo se cristalizó en una revelación deslumbrante. Barnaby nunca cambiaría. Nunca la respetaría ni como esposa ni como profesional. A sus ojos, ella siempre sería solo una Guy. La ira creció dentro de ella como una ola. No era una ira ardiente y explosiva, sino fría, cristalina, que le daba una claridad asombrosa a sus pensamientos. Sentía cómo cada célula de su cuerpo se llenaba de determinación. 10 años de su vida, 10 años que había dedicado a este hombre y a esta empresa. 10 años durante los cuales había ido perdiendo poco a poco su identidad, volviéndose cada vez más invisible, cada vez menos importante. Ya basta. Wendy se levantó lentamente. Sus movimientos eran fluidos, controlados. Dejó la copa sobre la mesa y se arregló el vestido, pequeños rituales que le ayudaban a ordenar sus pensamientos. Barnaby, que ya había vuelto a la conversación con Holt, no se dio cuenta de su movimiento. Mercy, sentada a su lado, le echó una breve mirada, una mezcla de triunfo y ligera inquietud. Wendy recorrió la sala con la mirada. Allí estaban las personas con las que había trabajado durante años, personas que conocían su profesionalidad, su contribución a la empresa, y ahora todos ellos eran testigos de su humillación pública, pero también serían testigos de su respuesta. Se dirigió al escenario donde estaba el DJ. Cada paso denotaba una seguridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era la seguridad de una mujer que no tenía nada que perder. «¿Me pasas el micrófono un momento?», le pidió al DJ. Este dudó,
mirando hacia la mesa principal, donde estaba Barnaby. «Es importante», añadió Wendy en un tono que no admitía réplica. El DJ le pasó el micrófono y ella subió a una pequeña tarima. El sonido del micrófono al encenderse con un ligero ruido atrajo la atención de toda la sala. Barnaby levantó la cabeza y su rostro se transformó al ver a Wendy en el escenario. Primero fue la perplejidad, luego la irritación y finalmente, cuando sus miradas se cruzaron, la inquietud. La conocía lo suficientemente bien como para saber que algo había cambiado, algo se había roto definitivamente. Wendy respiró hondo y se llevó el micrófono a los labios. El silencio que se apoderó de la sala parecía tangible, denso como una niebla que ocultaba los límites entre lo razonable y lo irracional. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se oía en toda la sala. Todas las miradas se posaron en ella. Doreen y Jeff la miraban con preocupación, los inversores con curiosidad y los empleados con una emoción mal disimulada. Algunos incluso dejaron de masticar, con el tenedor a medio camino de la boca. Mercy se sentó, aferrándose a la mano de Barnaby, y su sonrisa triunfal se convirtió en una mueca de cautela. Y Barnaby. En sus ojos se leía una advertencia mezclada con incredulidad. Sacudió ligeramente la cabeza, como diciendo, «No te atrevas». Pero Wendy estaba más allá del miedo, más allá de las consecuencias. Se aclaró la garganta y el sonido, amplificado por el micrófono, resonó en toda la sala. «Buenas noches», comenzó, sorprendida por la tranquilidad de su propia voz. «Muchos de ustedes me conocen como Wendy Treadway, la jefa de contabilidad de la empresa, o, como acaba de decir mi marido, la criada que se encarga de la contabilidad». Una risa nerviosa recorrió la sala, seguida rápidamente por un silencio incómodo. No tenía previsto intervenir hoy, pero después de la elocuente presentación de Barnaby, creo que debo aclarar algunas cosas, especialmente para nuestros estimados inversores. Hizo una pausa y miró a Holt a los ojos. Este inclinó ligeramente la cabeza en señal de atención. «Verán, toda empresa tiene sus secretos, pequeños detalles que no aparecen en los informes anuales ni en las presentaciones, y Treadway Construction también tiene uno». Barnaby se levantó bruscamente, haciendo que su silla se desplazara con estrépito. «Wendy, creo que sería mejor para todos si...» «No, Barnaby», la interrumpió ella, con una voz que de repente adquirió un tono acerado. «He guardado silencio durante 10 años. Hoy me toca hablar a mí». Algo en su tono lo hizo callar. Quizás fuera una determinación que nunca antes había visto en ella, o la serenidad de alguien que ya no tiene nada que perder. «El secreto de nuestra empresa es que su fundador y director general, mi marido Barnaby Treadway, sufre graves ataques de pánico», dijo Wendy, sintiendo cómo las palabras que había guardado durante tanto tiempo por fin salían a la luz. «No se trata del nerviosismo habitual antes de una reunión importante. No, me refiero a ataques paralizantes que pueden durar horas, a veces días». Un murmullo recorrió la sala. Barnaby se quedó inmóvil y su rostro comenzó a palidecer. «Estos ataques comenzaron hace 6 años, después de la pérdida de nuestro segundo hijo», continuó Wendy. Su voz se suavizó por un momento. «Al principio eran poco frecuentes, pero con el tiempo se hicieron más frecuentes. Barnaby acudió a un médico que le recetó medicamentos fuertes que ayudan a controlar el pánico, pero que tienen efectos secundarios». Hizo una pausa para que todos pudieran asimilar lo que acababan de oír. Las miradas se desplazaron de ella a Barnaby, que estaba de pie, apretando el respaldo de la silla con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Esos medicamentos le afectan a la mente. Se vuelve inestable, impulsivo, a veces agresivo. Hay días en los que no puede tomar ni la más mínima decisión. Y es precisamente en esos días...» «¡Basta!», gritó Barnaby, dando un paso hacia el escenario.
Eso es algo personal y tú no tienes derecho. No tengo derecho. Wendy sonrió con amargura. Soy tu esposa, Barnaby. He estado a tu lado durante cada crisis. Te he sostenido la mano cuando no podías respirar del miedo. He llamado al médico cuando has tomado demasiadas pastillas. Y te he cubierto ante los clientes, los socios, incluso ante tus propios empleados. Holt y Perkins intercambiaron miradas. No eran solo los chismes de una esposa enfadada, era información comercial que podía influir en su decisión de invertir. En los días en que Barnaby estaba incapacitado, era yo quien tomaba las decisiones, continuó Wendy, con voz firme. El contrato con la administración municipal para la reconstrucción del barrio histórico. Yo llevé las negociaciones mientras Barnaby estaba en casa, drogado con medicamentos. El acuerdo con Everest Development. Yo redacté las condiciones mientras él era incapaz de concentrarse ni siquiera en una simple conversación. Barnaby parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Se le había quedado el rostro pálido y sus ojos se movían rápidamente por la sala, evaluando la reacción de los presentes. Está exagerando, dijo, tratando de sonreír. Es cierto que he tenido algunos episodios de estrés, pero nada grave. El mes pasado tuviste 4 ataques, replicó Wendy. Uno de ellos ocurrió justo antes de una reunión importante con los contratistas. Tomaste una dosis doble de medicación y luego no podías recordar de qué habían hablado. Pasé 3 días recuperando los acuerdos que rompiste en ese estado. Mercy, que hasta ese momento se había quedado boquiabierta, finalmente intervino. Barnaby, eso no es cierto. Trabajo contigo todos los días y nunca he visto nada parecido. Claro que no, dijo Wendy mirándola casi con lástima. Cancela las reuniones cuando siente que se acerca un ataque. Dice que tiene reuniones importantes fuera de la oficina, pero en realidad se va a casa, toma la medicación y se desconecta durante varias horas. A veces, todo el día. Se volvió hacia los inversores. Señor Holt, señor Perkins, no digo esto para perjudicar a la empresa. Al contrario, quiero que sepan con quién están tratando. Barnaby es un hombre con talento y una visión magnífica, pero es inestable y miente. A ustedes, a sus empleados e incluso a sí mismo. Holt se levantó lentamente. Su rostro era impenetrable, pero en sus ojos se leía una profunda decepción. Señor Treadway, dijo en tono oficial, ¿es eso cierto? Barnaby intentó recomponerse, ponerse su habitual máscara de confianza, pero ésta se desmoronó ante sus ojos. Le temblaban ligeramente las manos, el comienzo de otro ataque. Tengo momentos de estrés, admitió finalmente. Es algo normal para el director de una empresa en crecimiento, pero Wendy lo dramatiza todo. Tengo la situación totalmente bajo control. Entonces, ¿no le importará presentar un certificado médico?, preguntó Perkins, levantándose junto a Holt. Nuestra política de inversiones exige la divulgación completa de la información sobre los riesgos. La salud de un directivo clave es un factor importante. Barnaby abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Su respiración se volvió entrecortada, un síntoma característico de un ataque inminente que Wendy habría reconocido entre 1000. Creo que deberíamos posponer la discusión sobre la inversión, dijo Holt, recogiendo sus papeles. Señor Treadway, nos pondremos en contacto con usted más tarde, cuando la situación se aclare. Perkins asintió y los 2 inversores, acompañados por sus ayudantes, se dirigieron hacia la salida. Al marcharse, Holt se detuvo junto al escenario y le dijo en voz baja a Wendy: «Un gesto valiente, señora Treadway, irracional desde el punto de vista empresarial, pero comprensible desde el punto de vista humano». Cuando los inversores se marcharon, en la sala se hizo un silencio sepulcral. Todos miraban a Wendy, que seguía de pie en el escenario, y a Barnaby, que se apoyaba con fuerza en la mesa, tratando de controlar el pánico creciente. Mercy fue la primera en romper el silencio. Se acercó a Barnaby
y lo abrazó por los hombros. «Tienes que sentarte. Respira hondo. Todo irá bien». Pero en su voz ya no había la adoración de antes. Ahora sonaba la alarma, mezclada con irritación. Cruzó la mirada con Wendy y en sus ojos se leía la pregunta: «¿Es verdad?». Wendy asintió lentamente, respondiendo a la pregunta tácita. Luego se volvió hacia el resto de los presentes. «Pido disculpas por el inesperado final de la velada. Gracias a todos por su atención». Dejó el micrófono en el soporte y bajó del escenario. Al pasar junto a las mesas, sintió las miradas sobre ella, compasivas, conmocionadas, evaluadoras. Pero, por primera vez en muchos años, en esas miradas no había lástima ni condescendencia. Había respeto. Jeff se levantó cuando ella pasó junto a él y asintió brevemente, en un gesto de aprobación silenciosa. Doreen le apretó la mano y le susurró: «¿Estás bien? ¿Necesitas compañía?». «Estaré bien», respondió Wendy, apretando la mano de su amiga en respuesta. «Necesito estar sola». Se dirigió hacia la salida sin mirar atrás. A sus espaldas se oía un murmullo de voces. Los empleados comentaban lo que habían oído, tratando de asimilar la nueva realidad en la que su seguro jefe resultaba ser un hombre con graves problemas. Hacía fresco en la calle. Wendy respiró profundamente el aire fresco de la noche y sintió cómo la tensión que le paralizaba el cuerpo comenzaba a desaparecer. Sacó el teléfono para llamar a un taxi, pero en ese momento se abrieron las puertas del restaurante y Barnaby salió corriendo a la calle. Su peinado, normalmente impecable, estaba despeinado, la corbata estaba aflojada y sus ojos brillaban febrilmente. «Tú lo has arruinado todo», exhaló, deteniéndose a unos pasos de ella. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Holt y Perkins estaban dispuestos a invertir millones y ahora se irán a la competencia». Wendy lo miró, a ese hombre al que una vez había amado más que a nada en el mundo. Ahora no quedaba nada del Barnaby que la había cautivado 11 años atrás. Ante ella se encontraba un hombre asustado y enfadado que solo pensaba en sus pérdidas. «Tenían derecho a saberlo», respondió ella con calma. «Al igual que todos nuestros empleados, al igual que tu verdadera esposa». Barnaby apretó los puños. «Lo has hecho por venganza, porque estás celosa de Mercy, porque no puedes aceptar que haya encontrado a una mujer que me entiende y me apoya». «¿Te apoya?». Wendy sonrió con tristeza. «Ni siquiera sabía nada de tus ataques, ni de las pastillas que escondes en el cajón de tu escritorio, ni de cómo tiemblas por las noches cuando crees que estoy dormida. Solo veía la fachada, Barnaby, la imagen perfecta que te has esforzado tanto en crear». Su rostro se deformó por la ira y el miedo. «Te arrepentirás, te despediré. Yo...». «No, no lo harás», Wendy negó con la cabeza. «Porque sin mí, la empresa se hundirá en un mes. Tú lo sabes y yo lo sé. Pero no te preocupes, me voy yo». «¿Qué?». Pareció sinceramente sorprendido, como si esa posibilidad nunca se le hubiera ocurrido. «Renuncio, Barnaby, y voy a pedir el divorcio, ya basta». En ese momento, la puerta del restaurante se abrió de nuevo y Mercy salió a la calle. Tenía el maquillaje ligeramente corrido, como si hubiera estado llorando, y su rostro mostraba una expresión de confusión. «¿Barnaby?», llamó ella con voz insegura. «Allí todos dicen cosas extrañas. ¿Es cierto que tienes ataques? ¿Estás tomando alguna medicina fuerte?». Barnaby se volvió hacia ella, y Wendy vio cómo cambiaba instantáneamente, poniéndose una máscara de confianza, tratando de enderezarse, aunque todavía temblaba por el pánico que se apoderaba de él. «Merci, cariño, no les hagas caso. Wendy solo...». «Basta de mentiras», lo interrumpió Wendy. «Merci, sí, es verdad. Pregúntale dónde estaba el martes pasado, cuando canceló vuestra reunión importante. Pregúntale por qué a veces no contesta el teléfono en todo el día.
Pregúntale por qué siempre tiene en su escritorio un suministro de pastillas que toma cuando cree que nadie lo ve. Mercy miraba de una a otra. Su confianza se desvanecía ante sus ojos. «Barnaby», su voz sonaba suplicante, «dime que no es verdad». Pero él no podía. Su respiración se hacía cada vez más rápida y superficial, y su rostro se cubrió de sudor. Los clásicos síntomas de un ataque, que Wendy había visto decenas de veces. «Tienes que tomar la medicación», dijo ella, incapaz de reprimir por completo la preocupación que aún sentía. «El ataque acaba de empezar. Todavía puedes detenerlo». «No me digas lo que tengo que hacer», espetó Barnaby, pero su voz temblaba. Estoy perfectamente bien». Mercy lo miró con los ojos muy abiertos, como si lo viera por primera vez. «¿Estás realmente enfermo?», susurró. «No estoy enfermo», gritó Barnaby, pero su grito se interrumpió con una respiración convulsiva. Se agarró el pecho y sus ojos se agrandaron por el miedo. No puedo respirar». Wendy instintivamente dio un paso adelante, pero se detuvo. Durante 10 años había sido su apoyo, su protección, su salvavidas, pero hoy no. «Ayúdale», le dijo a Mercy. «Si realmente eres su verdadera esposa, ahora es tu turno». Y con esas palabras Wendy se dio la vuelta y se alejó. Oyó cómo Mercy intentaba tranquilizar a Barnaby con voz insegura, cómo él la llamaba con voz ronca, pero no se volvió. Mientras caminaba por la calle iluminada por las farolas, Wendy sentía cómo, con cada paso, el peso de tantos años de fingimiento se desprendía de sus hombros. No sabía qué le depararía el mañana, sin marido, sin trabajo, sin su vida habitual. Pero una extraña sensación de ligereza le llenaba el pecho. Sacó el teléfono y llamó a un taxi. Mañana comenzaría un nuevo día. Mañana empezaría de nuevo a aprender a vivir para sí misma, y no para Barnaby. Mañana sería libre. El taxi llegó a los pocos minutos. Wendy se sentó en el asiento trasero y dio la dirección, no la de su casa con Barnaby, sino la de un pequeño hotel en el centro de la ciudad. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para planear. Cuando el coche arrancó, miró por la ventana al restaurante que se alejaba. Barnaby y Mercy seguían en la entrada, él encorvado, apoyándose en ella. Ella parecía confundida y asustada. Algunos invitados salieron a la calle para observar el drama que se desarrollaba. Wendy se dio la vuelta. Ya no era su problema, ni su carga. Por primera vez en muchos años, se sentía simplemente ella misma. No la esposa de Barnaby, ni la contable jefe de Treadway Construction, ni la guardiana de los secretos ajenos. Simplemente Wendy. Y esa sensación, embriagadora y aterradora a la vez, se parecía a la libertad. La mañana después de la fiesta de empresa amaneció gris y lluviosa, lo que encajaba perfectamente con el estado de ánimo de Wendy. Se despertó en una habitación de hotel anónima, tratando durante unos segundos de entender dónde estaba. Entonces, los recuerdos de la noche anterior la invadieron como una ola. El micrófono en sus manos, las caras de shock, Barnaby pálido, tratando de controlar un ataque de pánico en plena calle. Wendy se sentó en la cama, abrazándose las rodillas. La sensación de liberación que la había invadido ayer había dado paso a una inquietante incertidumbre. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿Por dónde empezar una nueva vida a los 37 años, cuando había dedicado una década a un hombre que, al final, la había humillado públicamente? Su teléfono no paraba de sonar con mensajes y llamadas perdidas. 23 mensajes de Barnaby, desde acusaciones airadas hasta súplicas casi lastimosas para que volviera. 14 llamadas de él. 5 mensajes de Doreen preguntando si estaba bien y si necesitaba ayuda. 3 mensajes de compañeros de trabajo expresando su apoyo. Y un mensaje de un número desconocido que la dejó paralizada. «Señora Treadway, soy Arthur Holt. Estábamos interesados en invertir en la empresa de su marido, pero
Tras las revelaciones de ayer, nos gustaría discutir algunos detalles con usted. Por favor, póngase en contacto conmigo cuando le sea posible. Wendy leyó el mensaje 3 veces, sin dar crédito a sus ojos. ¿Por qué Holt quería hablar con ella y no con Barnaby? ¿Y cómo había conseguido su número personal? Dejó el teléfono y se dirigió a la ducha. El agua caliente la ayudó a aclarar sus ideas. Lo primero era volver a casa y recoger sus cosas mientras Barnaby estaba en el trabajo. Luego, buscar un alojamiento temporal. Un hotel la arruinaría en una semana. Y, por último, decidir qué hacer con el trabajo. Al salir de la ducha, Wendy vio otro mensaje de Barnaby. «Estoy en la oficina. Tenemos que hablar. Por favor, ven». Sonrió. Barnaby siempre pensaba solo en sí mismo. Incluso ahora no le preocupaba su familia destrozada, sino las consecuencias para el negocio. Wendy se vistió rápidamente, recogió las pocas cosas que se había llevado ayer y bajó al vestíbulo. Pagó la habitación y llamó a un taxi para que la llevara a casa. El plan era sencillo: recoger rápidamente lo imprescindible y desaparecer antes de que Barnaby volviera. El taxi se detuvo frente a su casa de 2 pisos en las afueras. Wendy miró el edificio en el que había vivido los últimos 7 años y sintió una extraña indiferencia. La casa, que nunca había sido realmente acogedora, ahora parecía un decorado, bonita por fuera, pero vacía por dentro. Al abrir la puerta con su llave, Wendy se quedó paralizada en el umbral. La casa estaba inusualmente silenciosa. Normalmente, a esa hora ya estaba encendida la televisión en la cocina. A Barnaby le gustaba escuchar las noticias económicas mientras desayunaba. Entró en el salón y se detuvo al ver una botella de whisky en la mesita y un vaso vacío al lado. Subió al dormitorio y empezó a recoger sus cosas metódicamente. Ropa, documentos, algunas fotos de recuerdo, no de Barnaby, sino de sus padres y amigas, el portátil con sus archivos personales, las joyas que no le había regalado su marido, sino que había comprado ella misma. Dejó deliberadamente todo lo que le recordaba a Barnaby. El anillo de compromiso lo dejó en la mesita de noche, junto a su foto. Los vestidos que él le había elegido seguían colgados en el armario. Los libros que leían juntos seguían acumulando polvo en las estanterías. Cuando terminó de recoger, Wendy se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. Había algo más importante que debía llevarse de aquella habitación. Se acercó a la cómoda, abrió el cajón inferior y sacó una pequeña caja escondida bajo una pila de jerseys. Dentro había documentos, pólizas de seguro, copias de contratos y, lo más importante, registros detallados de los ataques de Barnaby, las fechas, las dosis de los medicamentos y las consecuencias para su comportamiento. Llevaba 5 años haciendo esos registros, al principio para ayudar a los médicos y luego para sí misma, como una especie de terapia. Después de meterlo todo en 2 maletas grandes, Wendy bajó al primer piso, se detuvo en la cocina para beber agua, y en ese momento se abrió la puerta principal. Barnaby estaba en el umbral, desaliñado, con los ojos enrojecidos y la barba incipiente. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. «Aquí estás», dijo con voz ronca. «Llamé al hotel y me dijeron que te habías marchado». Wendy miró a su marido en silencio. Era extraño, pero no sentía ni ira ni resentimiento, solo cansancio y ganas de terminar cuanto antes aquella conversación. «He venido a recoger mis cosas», respondió con calma. «No pensaba encontrarte. ¿No deberías estar en la oficina?» Barnaby entró en la cocina y se dejó caer pesadamente en una silla. «No puedo aparecer allí hoy», confesó. «Después de lo de ayer, todos me mirarán de otra manera. Lo has estropeado todo, Wendy». «¿Yo?», sonrió ella. «Yo no te llamé sirvienta delante de todos los empleados. Yo no besé a otro hombre presentándolo como mi verdadera esposa». Barnaby se frotó la cara con las manos. Fue un momento de debilidad, una tontería.
Bebí demasiado champán. Al menos ahora no mientas, dijo Wendy con cansancio. Los dos sabemos que esto lleva meses. He visto cómo la miras, cómo la tocas, cómo cambias cuando estás con ella. Él bajó la mirada. Merci. Ella me hacía sentir fuerte, exitoso, no enfermo, porque le ocultabas tu enfermedad. No es una enfermedad, espetó Barnaby. Es solo estrés, dificultades pasajeras. Wendy negó con la cabeza. 6 años no son dificultades pasajeras, Barnaby. Es una enfermedad crónica que requiere tratamiento. Un tratamiento de verdad, no solo pastillas para suprimir los síntomas. Se quedaron en silencio. Fuera, la lluvia arreciaba y repiqueteaba contra el tejado. «Ha llamado Holt», dijo Barnaby por fin. «Se niegan a invertir. Perkins también. Sin su dinero, no podremos empezar el nuevo proyecto». «Lo siento», respondió Wendy, y era verdad. A pesar de todo lo que había pasado, había invertido demasiado en esa empresa como para alegrarse de sus problemas. Holt dijo que estaría interesado en colaborar si la empresa estuviera dirigida por alguien más estable. Wendy recordó el mensaje de Holt en su teléfono y de repente comprendió a qué se refería. ¿Quieres que hable con él? ¿Convencerlo para que invierta? Barnaby la miró con ojos inflamados. Quiero que vuelvas. A la empresa, a casa. Podemos arreglarlo todo, Wendy. Empezar de nuevo. Ella negó con la cabeza. No, Barnaby. Es imposible. Después de lo de ayer, después de todo lo que ha pasado estos últimos años, me voy. Pero la empresa se las arreglará, dijo Wendy con firmeza. Tú te las arreglarás, ¿o no? Ya no es asunto mío. Barnaby se levantó, con el rostro desencajado por la ira. No puedes marcharte así. Eres mi mujer. Trabajas para mí. Voy a pedir el divorcio, respondió Wendy con calma. Y voy a dejar el trabajo. Te enviaré la carta por correo electrónico. Se dirigió hacia la salida, pero Barnaby le bloqueó el paso. ¿Y Mercy?, preguntó desafiante. ¿Crees que no puedo ser feliz con ella? Wendy miró a su marido con sincera lástima. ¿Te ha llamado Mercy hoy? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Lo sabía, asintió Wendy. Ayer vio tu verdadero yo, Barnaby. No al hombre de negocios perfecto y exitoso, sino a un hombre asustado con graves problemas. ¿Crees que está preparada para lidiar con tus ataques? ¿Para cogerte de la mano cuando no puedes respirar del miedo? ¿Para cubrirte ante los clientes cuando no eres capaz de salir de casa? Él se dio la vuelta, pero Wendy vio cómo le temblaban los hombros. «Te quería, Barnaby», dijo en voz baja. «Te quería tanto que estaba dispuesta a soportar tus infidelidades, tu desprecio, tus intentos de humillarme. Pero después de lo de ayer, no, me merezco algo mejor». Con estas palabras, lo rodeó y se dirigió hacia la salida, arrastrando las maletas. «¡Espera!», le gritó Barnaby a sus espaldas. «¿Qué voy a decir en la oficina? ¿Qué les voy a decir a los clientes?». Wendy se detuvo en la puerta y se volvió. «La verdad, Barnaby. Por primera vez en tu vida, intenta decir la verdad». Y con estas palabras salió a la lluvia, sintiendo un extraño alivio. Pasó los siguientes días buscando alojamiento y poniendo en orden sus ideas. Alquiló un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, nada especial, pero limpio y luminoso. Por primera vez en muchos años, podía decorar el espacio a su gusto, sin tener en cuenta las preferencias de Barnaby. Al tercer día, decidió que era hora de ir a la oficina a recoger sus cosas personales y presentar oficialmente su renuncia. Sabía que no sería fácil, pero no tenía sentido posponerlo más. La oficina de Treadway Construction estaba en un moderno centro de negocios, en la 8ª planta. Wendy subió en el ascensor, preparándose para las miradas incómodas y los susurros a sus espaldas. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, respiró hondo y salió al pasillo. El primero que vio fue a Jeff Fowler,
que salía de la sala de conferencias con una carpeta de documentos. «Wendy», se detuvo, claramente sorprendido por su aparición. «No pensábamos que volverías». «No me quedaré mucho», respondió ella. «Tengo que recoger mis cosas y tramitar mi renuncia». Jeff asintió con comprensión. «Barnaby no está hoy. Rara vez aparece después de... Bueno, ya sabes». «¿Cómo está la situación?», preguntó Wendy señalando con la cabeza hacia la oficina. «Tensa», admitió Jeff. «Holt y Perkins han rechazado el trato. 2 clientes importantes han suspendido las negociaciones. Barnaby está intentando mantener todo a flote, pero se cayó. Ha tenido episodios. Justo en la oficina». Wendy suspiró. Se imaginaba la escena. Barnaby, pálido y tembloroso, intentando dirigir una reunión, pero incapaz de concentrarse debido al pánico creciente. «¿Y Mercy?», preguntó, tratando de que su voz sonara neutra. «Renunció al día siguiente de la fiesta de la empresa», respondió Jeff con una leve sonrisa. «Dijo que no había firmado para eso y que tenía otros planes profesionales». Wendy asintió. No sentía regodeo, solo tristeza por lo predecible que había resultado ser el comportamiento de Mercy. «Tengo que ir al departamento financiero», dijo, dando un paso hacia su antigua oficina. «Claro», dijo Jeff, tocándole ligeramente el hombro. «Y, Wendy, lo que hiciste en la fiesta de la empresa fue valiente, y lo hiciste bien». Ella le sonrió con gratitud y se alejó por el pasillo. Por el camino, varios empleados le saludaron con respeto, algunos incluso le susurraron «bien hecho». El ambiente en la oficina había cambiado realmente. La gente ya no la veía como la sombra de Barnaby, como un apéndice insignificante de su jefe. Ahora veían a una mujer que se atrevía a decir la verdad, sin importarle las consecuencias. En el departamento financiero la recibió Patricia, su adjunta, una mujer de mediana edad con ojos inteligentes tras unas gafas de montura fina. «Wendy», exclamó, levantándose de un salto de detrás de la mesa. «¡Qué alegría verte! Sin ti esto es un caos. Los informes para Hacienda, los pagos trimestrales, y nadie encuentra las contraseñas del sistema de gestión de proyectos». Wendy sonrió sin querer. No importaba lo que estuviera pasando en su vida personal, siempre hacía su trabajo a conciencia. «Lo siento, Pat, pero no me quedaré mucho tiempo. He venido a recoger mis cosas y a presentar mi renuncia». El rostro de Patricia se ensombreció. «¿De verdad te vas? Pero ¿cómo vamos a arreglárnoslas sin ti? Barnaby no sabrá ocuparse de las finanzas, sobre todo ahora que...» Bajó la voz. «Ahora que todo el mundo sabe cómo está». Wendy entró en su despacho, una habitación pequeña pero acogedora con vistas al parque de la ciudad. Sobre la mesa había fotos, libretas personales y, en los cajones, los documentos que quería llevarse. «Lo conseguiréis», dijo mientras empezaba a recoger sus cosas. «Conoces perfectamente el sistema, Pat, y la mayoría de los procesos ya están automatizados». Patricia la miró con recelo. «Pero, ¿qué pasará con la empresa? ¿Con nuestros puestos de trabajo? Si Barnaby no puede...» «Eso ya no es asunto mío», respondió Wendy con firmeza, aunque en el fondo seguía preocupada por las personas con las que había trabajado durante tantos años. Estaba vaciando metódicamente los cajones de su escritorio cuando entró en la oficina la secretaria del director, una joven contratada hacía solo un par de meses. «¿Señora Treadway?», dijo con voz insegura. «El señor Treadway la pide en su despacho. Acaba de llegar y quiere hablar con usted». Wendy se quedó paralizada. Esperaba evitar ese encuentro. «Dile que estoy ocupada», respondió mientras seguía recogiendo sus cosas. «Dijo que era muy importante», insistió la secretaria. «Algo sobre un acuerdo financiero». Wendy suspiró. Tarde o temprano tendrían que discutir el divorcio y la división de los bienes. Quizás era mejor hacerlo ahora, en terreno neutral. «De acuerdo», asintió. «Subiré en 10 minutos». Cuando terminó de recoger sus cosas y las guardó en una gran bolsa,
Wendy subió al piso de arriba, donde se encontraba el despacho del director general. La secretaria le hizo un gesto con la cabeza. Le está esperando. Barnaby estaba sentado detrás de su enorme escritorio, revisando unos papeles. Se veía mejor que la última vez que se vieron, pero no importaba. Estaba pálido y tenía ojeras. Cuando Wendy entró, levantó la cabeza y en su rostro se reflejó una mezcla de emociones: alivio, miedo, esperanza. «Gracias por venir», dijo, señalando la silla frente a él. «Siéntate, por favor». Wendy se sentó con la espalda recta. No iba a mostrar lo incómoda que se sentía en ese despacho, donde antes pasaba tanto tiempo discutiendo los asuntos de la empresa con su marido. «He oído que tienes problemas con los inversores», dijo ella, decidiendo ir directamente al grano. Barnaby asintió. «Holt y Perkins han rechazado el trato, pero eso no es lo peor. 2 clientes importantes han suspendido las negociaciones, y el banco ha empezado a hacer preguntas sobre la estabilidad de la dirección». «Lo siento», dijo Wendy con sinceridad, «pero no sé cómo puedo ayudar. Me voy, Barnaby, de la empresa y de tu vida». Él respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Lo sé, y yo no voy a intentar retenerte, pero necesito algo de ti». Barnaby sacó una carpeta del cajón de la mesa y la puso delante de ella. «Es un acuerdo de confidencialidad. Si lo firmas, te comprometes a no divulgar información sobre mi estado. Nada de entrevistas, nada de conversaciones con clientes o competidores. Silencio total». Wendy abrió la carpeta y echó un vistazo rápido al documento. Era el típico acuerdo de confidencialidad redactado por los abogados de la empresa. «¿Y por qué tengo que firmarlo?», preguntó ella, cerrando la carpeta. Barnaby sacó otro documento. «Porque a cambio recibirás esto». Wendy cogió el papel y lo leyó rápidamente. Era un acuerdo de indemnización por despido. La cantidad que figuraba en él hizo que se le levantaran las cejas. «¿500,000?» Miró a Barnaby con desconfianza. «¿Me estás ofreciendo $500,000 por mi silencio?» «Es una compensación justa», respondió él, evitando su mirada. «Por los años que has trabajado en la empresa, por todo lo demás. ¿Por soportar tus infidelidades? ¿Por encubrir tus ataques? ¿Por permitir que me humillaras delante de los empleados?» La voz de Wendy seguía tranquila, pero resonaba con dureza. Barnaby frunció el ceño. «He cometido errores, Wendy, muchos errores, pero nunca quise hacerte daño». «¿De verdad?». Ella lo miró, tratando de ver al menos un atisbo de sinceridad. «¿Y qué hay de aquella noche? Cuando me llamaste sirvienta delante de todos, cuando besaste a tu secretaria imaginándola como tu verdadera esposa. ¿Eso también fue solo un error?». Él bajó la mirada. «Estaba enfadado y borracho, y sí, quería hacerte daño, porque siempre has sido más fuerte que yo, Wendy. Siempre te las has apañado mejor, incluso con mi enfermedad te las apañabas mejor que yo». Era lo más parecido a una disculpa que ella había oído jamás de él, pero ahora ya no importaba. «¿Dónde está Mercy?», preguntó Wendy, aunque ya sabía la respuesta. «Se fue», respondió Barnaby lacónicamente. Al día siguiente de la fiesta de la empresa, dijo que no estaba preparada para esto. «Para el verdadero tú», precisó Wendy. Él asintió, reconociendo que tenía razón. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, golpeando con los dedos la carpeta con el acuerdo. «Me pagarás una indemnización. Yo prometo guardar silencio y nos separaremos como si nada hubiera pasado». «No como si nada hubiera pasado», replicó Barnaby. «Pero sí, podemos separarnos de forma civilizada, sin escándalos, sin suciedad. Tú recibirás el dinero que te mereces, yo conservaré la empresa y trabajaré en mí mismo». Wendy miró atentamente al hombre que tenía delante. Parecía sincero, pero conocía demasiado bien a Barnaby como para creer en sus repentinas revelaciones. «¿Y si me niego?»,
preguntó ella. ¿Si decido contarle a todos los clientes y socios sobre tus ataques? ¿Sobre cómo diriges realmente la empresa? El rostro de Barnaby se tensó. Entonces, la empresa quebrará. La gente perderá su trabajo, y tú no obtendrás nada, excepto la reputación de exmujer vengativa. Era chantaje disfrazado de propuesta de negocios. Típico de Barnaby, siempre encontraba la manera de manipular. Necesito pensarlo, dijo Wendy mientras recogía los documentos. Por supuesto, asintió Barnaby. Tienes 3 días. Después, la oferta quedará sin efecto. Wendy se levantó, dispuesta a marcharse, pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué es lo más triste, Barnaby? Que no has entendido lo importante. Nunca he querido destruir tu empresa. Solo quería que, al menos una vez en la vida, fueras honesto contigo mismo, conmigo y con los que te rodean. Con estas palabras, salió del despacho, sintiendo su mirada sobre ella. En el ascensor, Wendy se permitió un momento de debilidad. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. 500,000. El dinero que podría darle un nuevo comienzo. Pagar un buen apartamento, permitirse no tener prisa por encontrar trabajo, tal vez incluso abrir su propio negocio. Pero, ¿a qué precio? ¿Al precio del silencio? ¿Al precio de un trato con un hombre que la había humillado públicamente? Al salir del centro de negocios, Wendy sacó su teléfono y abrió el mensaje de Arthur Holt. Su dedo se detuvo sobre el botón «Responder». Quizás valía la pena saber qué quería discutir con ella el potencial inversor. No por Barnaby, ni por la empresa, sino por ella misma. Al fin y al cabo, ahora solo tenía una preocupación, su propio futuro. Y tenía todo el derecho a construirlo como considerara oportuno. Asintiendo con determinación a sus pensamientos, Wendy escribió una respuesta a Holt. «Buenos días, señor Holt. Estoy lista para reunirme y discutir los detalles. ¿Cuándo le vendría bien?» Después de enviar el mensaje, se dirigió a la parada de taxis. En su bolso llevaba el acuerdo de Barnaby, $500,000 por su silencio, una oferta tentadora. Pero quizá el destino tenía otros planes. Wendy se subió al taxi y le dio la dirección de su nuevo apartamento. No sabía lo que le depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que el futuro le pertenecía solo a ella. La primavera de ese año fue temprana y cálida. Wendy estaba sentada en la terraza de una cafetería en el distrito financiero de la ciudad, revisando informes en su tableta y bebiendo de vez en cuando un sorbo de té de menta. Habían pasado 4 meses desde aquella memorable fiesta de empresa que cambió su vida y, a veces, todavía no podía creer lo drásticos que habían sido los cambios. Los rayos del sol se reflejaban en las fachadas acristaladas de los edificios de oficinas, creando a su alrededor una atmósfera especial, casi festiva. Wendy dejó la tableta y se permitió disfrutar del momento. Antes rara vez encontraba tiempo para estas pausas. Siempre estaba sumergida en el trabajo, en resolver los problemas de Barnaby, en la rutina interminable de una vida oprimida. Después de pensarlo mucho, Wendy aceptó la oferta de su exmarido. Firmó un acuerdo de confidencialidad y recibió una indemnización de $500,000. No porque temiera las amenazas de Barnaby o sintiera lástima por él, sino porque comprendió que era dinero que había ganado con su trabajo, con sus noches en vela preparando informes, con su profesionalidad. Se lo había ganado y tenía todo el derecho a utilizarlo para construir una nueva vida. El divorcio se llevó a cabo con sorprendente facilidad. Barnaby no impugnó sus demandas. Quería cerrar ese capítulo lo antes posible y minimizar el daño a su reputación. Dividieron los bienes sin discusiones, y Wendy recibió una suma adicional por la venta de la casa que compartían. La única condición de Barnaby fue que guardara silencio sobre sus problemas médicos. Sin embargo, ella se reunió con Arthur Holt, no para hablar de Barnaby, sino para entender qué era lo que le interesaba al inversor de su enfoque financiero.
Esa reunión resultó ser decisiva. «Tiene un talento poco común, señora Treadway», le dijo Holt, mirándola a través de sus gafas. «Ve oportunidades donde otros solo ven números. Eso es precisamente lo que se valora en nuestro negocio». Wendy sorbió su té, recordando su conversación. Holt no le ofreció el trabajo que ella esperaba. En cambio, le sugirió que creara su propia empresa de consultoría especializada en optimización financiera para empresas constructoras. «Usted conoce este sector desde dentro», le dijo. «Conoces los problemas típicos, los escollos, las formas de ahorrar sin perder calidad. Es una experiencia única que vale mucho». Y se decidió. Pasó 2 meses elaborando un plan de negocio, registrando la empresa, alquilando una pequeña oficina y creando una página web. Llamó a la empresa Clearview Consulting, en honor a la nueva y clara visión que tenía de su vida. Su primer cliente fue una pequeña empresa de construcción dirigida por un antiguo contratista de Treadway Construction. Él recordaba a Wendy como una financiera competente y no dudó en ofrecerle un contrato. Le siguieron otros por recomendación, por antiguos contactos y a través de nuevos conocidos. Para sorpresa de Wendy, el negocio fue bien desde el principio. Rápidamente encontró su nicho. Ayudaba a pequeñas y medianas empresas de construcción a optimizar sus flujos financieros, encontrar reservas ocultas y planificar correctamente sus gastos e inversiones. Lo que había hecho durante años para Barnaby ahora le reportaba no solo dinero, sino también satisfacción. Wendy terminó su té y miró el reloj. Le quedaba media hora para reunirse con un cliente potencial en la oficina. Decidió ir andando, ya que hacía demasiado buen día para perderlo en un taxi. Caminaba por una calle animada, disfrutando del anonimato de la gran ciudad. Aquí nadie la conocía como la esposa de Barnaby Treadway o la contable jefe de Treadway Construction. Ella era simplemente Wendy, una mujer de 37 años que por fin había empezado a vivir para sí misma. Al pasar por delante de un restaurante caro, de repente vio una figura familiar en una de las mesas junto a la ventana. Barnaby. Estaba sentado solo, con una copa de whisky intacta delante de él. Incluso a través del cristal, Wendy pudo ver cómo había cambiado su exmarido en los últimos meses. Había adelgazado notablemente, su piel tenía un tono grisáceo poco saludable y su cabello, que antes llevaba un corte moderno, ahora parecía descuidado. Wendy aminoró el paso, observándolo. Barnaby tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa, un gesto que siempre delataba su inquietud. Era evidente que estaba esperando a alguien, y ese alguien llegaba tarde. Una parte de ella quería simplemente pasar de largo sin llamar la atención, pero otra parte, más fuerte, se detuvo junto a la ventana. Un segundo después, Barnaby levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. Por su rostro pasó toda una gama de emociones: sorpresa, vergüenza, algo parecido a la culpa y finalmente una leve sonrisa. Él le hizo un gesto con la cabeza y Wendy, tras dudar un segundo, le devolvió el saludo. Ese simple gesto pareció poner punto final a su historia. No era un perdón, para eso aún faltaba mucho, sino el reconocimiento de que la vida continuaba, que cada uno seguía ahora su camino. Wendy siguió adelante, sintiendo una extraña sensación, no de regodeo por sus evidentes problemas, sino más bien de alivio por haber roto por fin el vínculo emocional que la había atado durante tantos años. Por sus antiguos compañeros, sabía que las cosas no iban bien en Treadway Construction. Después de aquella fiesta, la empresa había perdido no solo a sus inversores, sino también a varios clientes importantes. Barnaby intentó mantener el negocio a flote, pero su estado solo empeoró. Los ataques se hicieron más frecuentes y prolongados. Contrató a un nuevo director financiero, pero este no tenía ni la experiencia de Wendy ni su conocimiento de los entresijos de la empresa. Jeff Fowler,
con quien ella solía quedar a veces para tomar un café, le contaba que Barnaby se había vuelto aún más inestable. Podía gritar a los empleados por cualquier tontería y luego desaparecer durante varios días. Mercy ya no aparecía en su vida, pero corrían rumores sobre otras mujeres, igual de jóvenes, igual de impresionadas por su estatus, igual de poco preparadas para la realidad de sus problemas. Wendy no se alegró de estas noticias. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella todavía deseaba para Barnaby, si no la felicidad, al menos la paz. Esperaba que algún día encontrara la fuerza para reconocer sus problemas y empezar un tratamiento de verdad. Pero era su elección, su camino, y ella ya no era responsable de sus decisiones. Al acercarse al edificio donde se encontraba su oficina, Wendy vio una figura familiar en la entrada. Arthur Holt, elegante con su traje gris y su inseparable maletín de cuero, estaba de pie, mirando el letrero de Clearview Consulting. Señor Holt, sonrió amablemente acercándose. ¡Qué sorpresa tan agradable! Señora Treadway, perdón, señorita Harrison, sonrió, utilizando el apellido de soltera que ella había recuperado tras el divorcio. Wendy, por favor, dijo ella, estrechándole la mano que él le ofrecía. ¿Qué le trae por aquí? Usted, respondió Holt sin rodeos. He seguido el desarrollo de su empresa. Es un comienzo impresionante para un nuevo negocio. Wendy sonrió con modestia. He tenido suerte con mis primeros clientes y conozco el sector. Más que conocerlo, asintió Holt. Lo entiende, por eso estoy aquí. Sacó una carpeta con documentos de su maletín. Mi grupo inversor está interesado en el sector de la construcción. Estamos barajando varias empresas para financiar. Pero necesitamos un consultor que nos ayude a evaluar su potencial real, no solo sus bonitas presentaciones. Wendy comprendió inmediatamente a qué se refería. «Y pensaste en mí». «Exactamente», confirmó Holt. «Te ofrecemos un contrato de 6 meses, con posibilidad de prórroga. Aquí están las condiciones». Le entregó la carpeta. «Piénsalo. Puede ser beneficioso para ambas partes». Wendy aceptó los documentos, sintiendo cómo crecía la emoción en su interior. El contrato con el grupo inversor de Holt podría llevar su negocio a un nivel completamente nuevo. «Gracias por su confianza», dijo con sinceridad. «Estudiaré la propuesta detenidamente». «Perfecto», asintió Holt. «Y otra cosa, quizá le interese saber que una de las empresas que estamos considerando es Blue Sky Development. Trabajan en el mismo segmento que su exmarido, pero con un enfoque más moderno de la gestión». Wendy levantó las cejas con sorpresa. ¿Son competidores directos de Treadway Construction? Se podría decir así. Holt esbozó una leve sonrisa. Aunque, a juzgar por los últimos resultados, Treadway ya no es el rival que era antes. Miró el reloj. Tengo que irme a la siguiente reunión. Espero su decisión antes de que termine la semana. Después de que Holt se marchara, Wendy subió a su oficina, una habitación pequeña pero luminosa en la 4ª planta. No había muebles caros ni obras de arte como en el despacho de Barnaby, pero el espacio respiraba una tranquila seguridad, al igual que su dueña. Se dejó caer en una silla y abrió la carpeta con la propuesta de Holt. Las cifras eran impresionantes. El sueldo era generoso, las condiciones ventajosas y las perspectivas prometedoras. Pero no era eso lo que hacía que su corazón latiera más rápido. Blue Sky Development era una empresa de la que había oído hablar muy bien. Proyectos innovadores, respeto por el medio ambiente, honestidad con los clientes. Todo lo contrario de lo que se había convertido el negocio de Barnaby en los últimos años. Ayudar al desarrollo de una empresa así, asesorar a los inversores sobre la inversión en este negocio, no solo sería un logro profesional, sino también un acto simbólico. Apoyar aquello en lo que realmente creía. Se abrió la puerta de la oficina y entró Leah,
una joven de 26 años que Wendy había contratado como asistente. Inteligente, ambiciosa, se parecía un poco a la propia Wendy al principio de su carrera. Su cliente potencial ya le espera en la sala de reuniones, informó. Y han llamado de Mason Builders para decir que quieren posponer la reunión de mañana a 1 hora. Gracias, Leah, dijo Wendy, dejando la carpeta y levantándose. Después de la reunión necesitaré tu ayuda con el análisis de un proyecto. Claro, asintió la chica. Por cierto, pareces feliz. ¿Ha pasado algo? Wendy se quedó pensativa por un momento. ¿Feliz? Sí, quizá esa fuera la palabra adecuada. No era euforia ni alegría desenfrenada, sino la felicidad tranquila y segura de alguien que por fin había encontrado su camino. Simplemente es un buen día, respondió con una sonrisa, y parece que va a mejorar. Por la noche, al regresar a su apartamento, Wendy puso la tetera y salió al pequeño balcón. Desde allí se veía el parque de la ciudad, no tan impresionante como desde las ventanas de la casa que compartía con Barnaby, pero por alguna razón más vivo, más real. Pensó en el día de hoy, en el fugaz encuentro con su exmarido, en la propuesta de Holt, en el cliente potencial con el que había negociado con éxito. Los pequeños y grandes acontecimientos que ahora conformaban su vida, su propia vida, sin ataduras a las expectativas y exigencias de los demás. 4 meses atrás, de pie en el escenario del restaurante con un micrófono en las manos, no podía ni imaginar cómo cambiaría todo a su alrededor. Ese momento de humillación pública, que debería haberla destrozado, se convirtió en realidad en el punto de partida de una nueva vida. Me pregunto si Barnaby se da cuenta del regalo tan inesperado que le hizo aquella noche. Con su desprecio, con sus palabras sobre la criada que solo lleva la contabilidad, la liberó de sus últimas ilusiones, de su último apego a su matrimonio. Si no hubiera sido por ese momento, podría haber seguido viviendo durante años en un limbo, intentando arreglar la relación, salvar la familia, ayudarle a superar sus problemas. La tetera en la cocina pitó, devolviendo a Wendy a la realidad. Volvió al interior, preparó el té y se acomodó en su sillón favorito con la tableta para revisar una vez más la propuesta de Holt. Todo estaba saliendo sorprendentemente bien. Su negocio crecía más rápido de lo que esperaba. Los clientes apreciaban su enfoque y la recomendaban a otros. El colchón financiero creado con la indemnización de Barnaby y los fondos de la venta de la casa le permitía no preocuparse por el futuro e invertir en el desarrollo de la empresa. También hubo cambios en su vida personal. Empezó a dedicarse más tiempo a sí misma. Se apuntó a yoga y retomó la fotografía que había abandonado durante su matrimonio. Volvió a ponerse en contacto con amigas con las que apenas había hablado en los últimos años. Incluso tuvo algunas citas, sin nada serio, pero con la agradable sensación de que su vida seguía adelante también en ese ámbito. Wendy dio un sorbo al té y abrió las fotos en la tableta. Entre ellas había fotos de su nueva oficina, reuniones con clientes, la fiesta para celebrar el primer contrato exitoso. En todas las fotos se veía diferente a como era antes, más tranquila, más segura, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. Hojeando la galería, se topó por casualidad con una foto antigua. Ella y Barnaby el día de la inauguración de la primera oficina de Treadway Construction. Ambos jóvenes, felices, llenos de esperanza. Él la abraza por los hombros y los ojos de ella brillan con orgullo. Creían que juntos construirían algo importante, algo real. Wendy no sintió amargura al mirar la foto, solo una ligera nostalgia y la comprensión de que todo lo que había sucedido, tanto lo bueno como lo malo, la había llevado hasta ese momento, hasta una tranquila tarde en su apartamento, con una taza de té caliente, su propio negocio y nuevas oportunidades. Cerró la foto y volvió a los documentos de Holt. Mañana tendría que darle una respuesta, pero hoy simplemente disfrutaba del momento. Una vez,
Barnaby le dijo, «Juntos construiremos un imperio». Entonces ella le creyó y dedicó años de su vida a ese sueño. Ahora estaba construyendo su propio imperio, quizá no tan grande, pero sí real, basado en sus valores y en su idea de lo que era un negocio honesto. Wendy se acercó a la ventana y contempló la ciudad al atardecer. Las luces en las ventanas, los coches en las calles, la gente que se apresuraba a llegar a casa o a sus citas. Todo un mundo de posibilidades. Y por fin se sentía parte de él, y no una sombra al lado de alguien más brillante. Aquella noche de humillación no fue el final, sino el principio. No fue una caída, sino un despegue. No fue una pérdida, sino un hallazgo. El hallazgo de sí misma, de su fuerza, de su independencia. El teléfono vibró. Era un mensaje de Leah. He analizado los datos del proyecto Bluesky. Parece prometedor. ¿Lo discutimos mañana? Wendy sonrió y escribió rápidamente una respuesta. Por supuesto, creo que nos espera una colaboración interesante. Dejó el teléfono y dio otro sorbo al té. En el momento en que Barnaby la llamó Buying Down delante de todos, pensó que nunca se recuperaría de la vergüenza. Ahora, 4 meses después, veía ese episodio como un revulsivo necesario, como una operación para extirpar un parásito, dolorosa, pero que la liberaba de lo que le había estado chupando la vida durante años. Wendy Harrison terminó su té, cerró los documentos y apagó la luz de la cocina. Mañana le esperaba un día duro. La oferta de Holt por Blue Sky era ventajosa, pero requería un cálculo sensato, no decisiones emocionales basadas en la venganza hacia su ex. Ya no era la mujer que se aferraba a una relación tóxica, tampoco era la que ardía en deseos de venganza. Simplemente hacía su trabajo y lo hacía muy bien.